claro, no era muy difícil para Keynes demostrar eso porque había un paro tan alto como ahora. Y por lo tanto, con una profundidad del paro, con el volumen del paro de esa época, lo que pasa es que él decía, el sistema funciona, pero el sistema puede funcionar por debajo del punto de equilibrio. A ver, los que hayáis estudiado más economía, sabéis que en economía una de las cosas principales que utilizamos como instrumento es remitir todo al equilibrio. Si le dejamos al mercado solo, el mercado llegará al equilibrio. Y todo llegará al equilibrio, una vez que estemos en equilibrio, todo funciona bien. Podéis entender que estoy caricaturizando un poco y resumiendo muchísimo. Pero bueno, os doy las pistas principales porque espero que hoy no sea el último día que trabajéis el tema. Entonces, lo que Keynes viene a decir es, el mercado funciona y puede llevar la economía al equilibrio, pero a diferencia de la escuela anterior, ese equilibrio puede ser estable y por lo tanto no moverse, funcionar por debajo del nivel de pleno empleo y por lo tanto va a haber equilibrio, un sistema estable, pero con mucho paro. Y esto a Keynes, como a otros muchos economistas de aquella época, no les parecía que era adecuado. Y por lo tanto se plantea que lo que hay que hacer es que el Estado, que las autoridades públicas actúen para gestionar ese equilibrio estable y convertirlo en un equilibrio dinámico. Y por lo tanto ellos piensan que con la intervención del Estado a través de la inversión pública, como tenéis ahí, llegaremos a una situación que partía del cierre de fábricas, de reducción de la producción y del paro y la incertidumbre. A través de la inversión pública llegaríamos a la superación de la crisis. Es decir, Keynes, que es un economista absolutamente convencional, va a reconocer la existencia de la crisis, pero dice, esa crisis se puede arreglar si el Estado, si la gestión pública responde con suficiente capacidad y con suficiente inteligencia y por lo tanto el capitalismo puede continuar. Durante unos años, otra vez, vosotros sois tan jóvenes que no os acordáis, pero los que somos mucho más veteranos, durante unos años Keynes era un economista ortodoxo, enormemente respetado, era el más importante de aquella época. Pero luego, a partir de los años 70, que me figuro que en todo caso será cuando vosotros, mucho más tarde, hayáis empezado a pensar un poco en economía, pareció que Keynes era, bueno, un personaje por supuesto obsoleto, por supuesto degradado, por supuesto que se había quedado viejo y que ya todo lo que Keynes dijera no servía para nada. Entonces aparecieron las nuevas escuelas de macroeconomía para negar también la existencia de la crisis y decir que los mercados había que dejarlos que funcionasen solos porque era lo mejor que podía pasar. Y durante todo ese periodo Keynes era una persona, decir que te parecía bien lo que decía Keynes era casi como algo obsceno, en ciertas facultades en las que hemos vivido y estamos todavía viviendo nosotros, decirte keynesiano era, bueno, ya en todo caso muy sospechoso de persona de mal vivir. Bueno, luego veremos que efectivamente pues, nos ha cambiado radicalmente en 3 meses. Pero la idea de Keynes era, vamos a salvar el capitalismo. No decir vamos a cambiar el capitalismo por otro sistema económico, sino para salvar el capitalismo lo que hace falta es que el Estado actúe para rellenar aquellos huecos que el mercado en sí mismo no va a rellenar. Es decir, que tomando la economía convencional solo como esas dos grandes escuelas y mencionando solo las que han venido después de tipo neoclásico, que son dejar al mercado en paz y que nadie se meta con el mercado, el tema de la crisis era un tema o no reconocido, o reconocido siempre debido a elementos externos, o en todo caso, en el caso keynesiano exclusivamente, se puede resolver si el Estado actúa inteligentemente. Bueno, esto sería la corriente 1. Ahora vamos a pasar a la corriente que nos interesa a nosotros más, que es la posición marxista. En el proceso de la posición marxista, hay una confusión, me figuro que vosotros no la tenéis, pero perdonadme si a veces exagero por ser demasiado sencillo. Hay gente que cree que hacer el análisis marxista supone hablar del socialismo. Bueno, supongo que aquí no cometéis ese error. Hacer el análisis marxista supone analizar el capitalismo con el paradigma marxista. Es decir, analizar el capitalismo con las ideas que generó Marx y muchos de sus seguidores. Pero es analizar el capitalismo, no es hablar del socialismo.
Luego, después del análisis, se concluirá que por lo tanto el capitalismo no sirve y que a lo mejor es mejor el socialismo. Pero lo que nosotros hacemos es analizar el capitalismo. Y entonces en el capitalismo, el planteamiento de Marx sobre la crisis, cuando digo Marx digo los marxistas de después también, es que la acumulación capitalista es contradictoria y que la crisis es una cuestión inherente, está integrada, incluida dentro de la propia naturaleza del capitalismo. Y que por lo tanto, si el capitalismo tiene introducidos inherentes los sistemas, la crisis, entonces la crisis es inevitable en el capitalismo. Antes de seguir adelante, quisiera deciros que el propio Marx, en lo que yo sé por lo menos, no tiene ninguna teoría de la crisis bien establecida, bien cerrada, bien completa. Marx se murió mucho antes de lo que pensaban y también de lo que hubiera sido deseable, y dejó muchas cosas sin acabar, y además escribió cosas, unas en un tronco, otros en otro, otros en otro. Por lo tanto, lo que yo voy a decir a continuación son las elaboraciones que han ido haciendo marxistas de una gran cultura y de una gran erudición sobre lo que Marx había escrito, basadas fundamentalmente en Marx, pero que tienen distintos trozos. Por eso, según entre libros, cada uno encuentra las teorías de las crisis, casi siempre las mismas, pero ordenadas de formas distintas. O sea que no os sorprenda si vais a un libro y el orden en el que vamos a hablar no es exactamente el mismo, pero de todas formas las ideas fundamentales sí que son. Entonces tenemos la idea de que las crisis son inherentes. Lo que sucede es que en cada fórmula el sistema lo que más va a conseguir hacer es aplazar la crisis para más adelante. Es decir, si nosotros pensásemos que la crisis siempre lleva al final del capitalismo, no tendríamos capitalismo. El capitalismo se consolida más o menos, diría yo, no sé, mejor que lo aclares tú, pero digamos que se puede consolidar a mediados del siglo XIX, más o menos. Si se consolida desde mediados del siglo XIX, ha habido muchísimas crisis, entre ellas unas más fuertes que otras, por ejemplo la de 1929 y ahora, después la de 1970 y ahora la crisis de 2007-2008. Pero realmente, y muchas más en medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí que se recuperan, pero se recuperan generando otras crisis en el próximo futuro. Es decir, que es una enfermedad, digamos, crónica. Es una enfermedad crónica que no va a resolverse mientras exista el capitalismo. Y además, cada vez son más virulentas. Es decir, si nos encontramos con las crisis, nos encontramos que las soluciones son temporales y cada una siempre, no siempre, pero pueden ser mayores que las anteriores. Porque realmente perdonadme, lo que nos encontramos es que en cada una de las crisis los elementos que afloran a la superficie son siempre distintos. Es decir, las crisis tienen, vamos a ver en un momento, según el análisis marxista, una serie de razones de fondo. Hay unas corrientes subterráneas que son las que arrastran el sistema capitalista y le van a llevar a la crisis. Lo que pasa es que esas crisis se van a manifestar de formas diferentes cada vez. Por ejemplo, en la crisis de 1970, que es también próxima, en la crisis de 1970, una de las razones principales fue que hubo un aumento de salarios y durante bastantes años y, por lo tanto, una caída de la tasa de beneficios en los principales países industrializados. Además, subió el precio del petróleo y, por lo tanto, las dos cosas juntas. Además, hubo un agotamiento de la economía norteamericana. Es decir, que aparecieron una serie de elementos que generaron la crisis de 1970. Y ahora, sin embargo, la crisis ha sido muy diferente, aparentemente, porque no ha habido unas razones claras de caída de la tasa de beneficios. Al revés, durante los años 70 y 80, los beneficios, sobre todo durante los años 80 y 90, los beneficios de las empresas han sido más altos que nunca. No tendríamos una razón para decir que ha sido la caída de la tasa de beneficios la razón de la crisis. Por lo tanto, yo por lo menos lo visualizo así, ¿no? Como poderosas corrientes que arrastran la economía en una dirección o en otra, pero cuya expresión superficial es de carácter diferente en cada crisis distinta. Pero estas tres corrientes básicas que os digo, estas tres subcorrientes
importantes son las tres que están señaladas aquí. Una, la crisis de subconsumo o sobreproducción, que hablaremos en un momento, la crisis de desproporción y la tendencia a la caída de la tasa de beneficio. Insisto, aparentemente lo que resulta de la mezcla de todo eso es distinto cada vez. Eso es como si tú haces un pastel. Es un ejemplo muy femenino, pero bueno, es igual. Si tú estás haciendo un pastel, con lo que te encuentras es que tú vas a poner esencialmente ¿qué? Harina, huevos y azúcar. Ya puedes inventar lo que sea, pero pondrás harina, huevos y azúcar. Pero al final el pastel es distinto, porque le puedes añadir mermelada, no le puedes añadir mermelada, lo puedes hacer al horno, lo puedes hacer al baño María, Es decir, las bases son las mismas, pero las corrientes subterráneas son las mismas, pero las manifestaciones son generalmente de índole diferente. Entonces vamos a repasar ahora estas tres grandes corrientes para ver luego si podemos detectar en algunas crisis cómo se han manifestado estas corrientes. Pero antes vamos a ver una de las cosas más elementales y más sencillas del esquema de pensamiento marxista, que quizá lo hicisteis la semana pasada, pero como no sé exactamente lo que hicisteis la semana pasada, pues bueno, si repito un poco ya así os acordaréis mejor, ¿no? El sentido de decir, la esencia de la economía. Ya sabéis que es muy difícil, la gente cree que la economía es muy difícil, y a lo mejor vosotros también porque tenéis que hacer un montón de fórmulas y de matemáticas para poder examinaros. Pero la economía no es nada difícil si realmente intentamos explicarla con naturalidad, con sencillez. Y entonces esta es la esencia de la economía. O sea, en una economía capitalista, el capitalista dueño del dinero empieza con dinero, porque tienes dinero, ¿no? Y con ese dinero va a comprar medios de producción, es decir, materias primas, maquinaria, los productos que hacen falta para producir y contratar la fuerza de trabajo. Con esos dos en las empresas va a producir mercancías. Mercancías son aquellos bienes que se producen para la venta. Si yo produzco un jersey en mi casa porque tengo ganas de pasar el rato y hago un jersey, eso es un jersey, no es una mercancía, yo no lo hago para vender. Pero si lo hacen en la tienda o en Manresa o en Tarrasa, donde hacían antes, ahora ya vienen todos de la China, pero si se hacen en Manresa o en Tarrasa, pues bueno, entonces eso es una mercancía porque está hecho para vender. Entonces, el dueño del dinero es también, por ley, dueño de las mercancías. Y esto, figuraros que de entrada no tendría por qué ser así. Lo que quiero decir es que tenemos el coco comido de tal manera que esta es la forma natural. No, pues no es natural. No es natural porque si resulta que el dueño del dinero es uno y los dueños de la fuerza de trabajo son otros, la mercancía podría ser de todos ellos y sin embargo no lo es. Pero entonces en el capitalismo no lo es y tenemos las mercancías. Las mercancías que se venden, es el objetivo único de los productos, para tener más dinero, ¿no? Es dinero. El objetivo del capitalista, ¿cuál es? Transformar aquel dinero en este dinero más abundante, en un poco más de dinero. Y volver a empezar el ciclo. Volver a empezar el ciclo, ahora tendrá más dinero, por lo tanto contratará más fuerza de trabajo, más medios de producción, más mercancías y así sucesivamente. Pero claro, esto refleja la dinámica del capitalismo, pero refleja también inmediatamente la posibilidad de la crisis. En el sentido de que en el momento que se rompa cualquier punto de este circuito, el circuito no sigue. Y por lo tanto, esa crisis existe. Y para ver cómo existe esta crisis en los aspectos de estos distintos flujos es como vamos a repasar las tres explicaciones que hemos comentado. Vamos a ver qué nos dicen las teorías del subconsumo. Las teorías del subconsumo nos dicen, es la más sencilla de todas y además se entiende muy fácil, no creo que esto presente ningún problema. Lo que nos dice es, el sistema capitalista tal como está es incapaz de asegurar su propia reproducción. En la forma siguiente, a lo más que puede pasar es que el sistema se reproduzca a un nivel estacionario, es decir, que si por ejemplo en el circuito este que decimos, si el dinero aquel y el dinero este fuera siempre igual y volviera a seguir el circuito, pero esto ya no sería capitalismo, porque el objetivo del capitalista no es este. Todos nosotros sabemos que el objetivo del capitalista es ganar dinero, y si no gana dinero no tiene sentido ninguno. Entonces lo que tenemos que ver es que prácticamente es imposible que
Vamos a ver si consigo explicarlo cómo. Es muy fácil, como os digo. La producción, según el circuito que os he enseñado antes, ¿qué es? Supone que, partiendo de unos bienes productivos, partiendo de una maquinaria, de unas instalaciones, de una tecnología, se van a obtener con el trabajo humano unas nuevas mercancías. Y por lo tanto lo que obtenemos es más de lo que había antes, más riqueza de la que había antes. Esa riqueza que había antes, la nueva riqueza, se divide en dos partes. Una en pagar salarios, es decir, hay que pagar los salarios de la gente, pero la otra quedan los beneficios para el capitalista. Aquí está bastante equilibrado los salarios y los beneficios, más o menos. Esto es puro invento del TVO, O sea, puede ser mayor, puede ser más pequeño, eso no tiene ninguna importancia más que el diseño fuera claro. Entonces, ¿qué pasa con estos tres elementos? Bueno, pues los bienes productivos, el empresario tendrá que ir comprando siempre bienes productivos para seguir produciendo. Generalmente, en una etapa posterior, comprará más bienes productivos, porque si os acordáis del diseño anterior, produce más que anteriormente. Pero se me complicaba mucho el dibujo y lo hemos preferido dejar así. Supongo que lo entendéis. Entonces, el empresario va a comprar a otros empresarios estos bienes productivos y va a pagar unos salarios a sus trabajadores. Con lo que le queda, va a generar su propio beneficio. ¿Qué se va a hacer con estos elementos? Bueno, los bienes productivos los van a vender los otros empresarios. Es una conexión entre empresarios de un lado y otro. Pero los salarios es lo que sirven para el consumo de los trabajadores. Cuando digo trabajadores, digo todos aquellos que se ganan la vida con su trabajo. Quiere decir, desde el señor que es asesor más alto de lo que sea, o el ingeniero más famoso, o el economista más famoso, siempre y cuando no viva de su capital. Si vive de su trabajo, está gastando. Y normalmente, con esos salarios, los trabajadores van a satisfacer sus necesidades y también algunos de sus gustos. Es decir, que en general, lo que se paga por salarios se gasta en consumo, en el consumo necesario y un poco de consumo excedente si uno quiere. Pero por la otra parte, los beneficios se van a dividir también en el consumo de los capitalistas y en la inversión. Es decir, el dinero que un año o que en un periodo gana el capitalista va a dedicarlo a aumentar los medios de producción en el periodo siguiente. Y esto es absolutamente esencial para entender el capitalismo. La razón de ser del capitalismo es este periodo de acumulación. Es decir, obtener beneficios un año para poder acumular más el año siguiente, para poder tener más capacidad de producir el año siguiente. Y esto es la capacidad de acumulación. De forma que el año siguiente se reproduce el sistema. Ya digo, los bienes productivos quizás serían unos pocos más, los salarios serán unos pocos más y los beneficios serán más porque todo crece. De aquí, un pequeño paréntesis, os dais cuenta de la importancia que tiene el crecimiento en el capitalismo. El capitalismo requiere el crecimiento. Luego podemos hablar de esto y toda la historia que surge ahora de las ideas del decrecimiento, etc. Pero en principio el capitalismo exige el crecimiento. Y entonces, el año siguiente va a continuar el proceso. Pero claro, aquí hay un problema muy grave. Es decir, fijaros que los salarios están muy por debajo de la producción total. La producción total es todo, los tres cuadrados, o si queréis los 3 cuadrados de aquí. La producción total es todo. Aquí, la producción total se ha vendido aquí en bienes productivos, en consumo de los trabajadores, en consumo de los capitalistas y en inversión. Pero la inversión lo que hace es cada vez aumentar la producción. ¿Para venderle a quién? Si cada vez resulta que los salarios son más bajos en proporción con el total. Es decir, por definición en el capitalismo, los salarios no pueden ser iguales que la producción total. No sé si me explico si se entiende esto. Y si no son iguales a la producción total, inmediatamente hay un desfase. Desfase que durante bastantes años se puede cubrir a base de las inversiones de los capitalistas. Pero los capitalistas solamente harán inversiones si creen que van a vender los productos. Y esto se acaba en un momento determinado. Entonces, la gran contradicción, o una de las muy grandes contradicciones del capitalismo es esta precisamente. Que por un lado, tienen que producir el máximo posible y por otro lado están intentando pagar el mínimo de salarios posible. Entonces, el desfase que tiene que ir o a consumo de los capitalistas o a inversión es cada vez más grande hasta que llega un momento que no se aguanta y entonces tenemos la crisis. No sé si os queda más o menos claro.
Si queréis hacer alguna pregunta concreta sobre este punto, podemos pararnos 2 minutos, porque a lo mejor si lo esperamos al final, luego nos acordáis. Bueno, pues si lo entendéis todo, estupendo, estoy listo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué el capitalismo tiene que crecer? O sea, es que yo tengo entendido que el capitalismo tiene que crecer porque el capitalista se ve amenazado por otros que tienen un tiempo de trabajo socialmente necesario inferior. Entonces, para conseguirse un tiempo de trabajo socialmente necesario cada vez menor y aguantar la competencia, es por eso que tiene que seguir creciendo. Exacto. Vale. Bueno, hay lo que tú dices, pero además hay otra razón, que es decir, ¿qué va a hacer el capitalista con los beneficios? Por mucho que gasten los capitalistas, tienen tantos beneficios que no pueden comérselo, digamos. ¿Cuántas casas se puede hacer el señor Bill Gates? No sé si os acordáis, pero hace unos años, vosotros seguro que os acordáis, pero hace unos años el señor Bill Gates hizo una casa que le costó 9.000 millones de dólares. Bueno, ¿y cuántas de esas puede hacer? Pues tendrá vacías las casas, pero no creo que se dedique a hacer casas de 9.000 millones de dólares. Es decir, hay que distinguir mucho, por lo menos a mí me gusta distinguir mucho, entre lo que realmente es el consumo de los capitalistas, moralmente y éticamente, y lo que es el consumo de los capitalistas económicamente. El consumo de los capitalistas, y ahora más, como estamos viendo lo que están gastando algunos capitalistas, es inmoral, es escandaloso. Deberíamos de llevarles a la cárcel. Es todo lo que queráis. Es una vergüenza. Pero en términos de dinero es poquito. En términos de dinero, porque hay pocos capitalistas. Lo gordo de los capitalistas no es el consumo, lo gordo de los capitalistas son los beneficios. Y ellos van a gastar esto, a pesar de esos salarios escandalosos que tienen. Y lo digo porque casi voy a anticipar algo que probablemente voy a comentar después. Ahora se está hablando mucho del salario de los ejecutivos. Bueno, espero que no penséis que me parecen bien los salarios que tienen los ejecutivos actualmente. Son un escándalo, una aberración, un sarcasmo, lo que queráis. Pero yo tengo toda la impresión que están siendo utilizados como cortina de humo para que nos entretengamos con el salario de los ejecutivos y no entremos a cuestionar los flujos de beneficios, que son muchísimo mayores. Pero luego, si queréis, los podemos comentar. Y ahora querría ampliar un poco tu respuesta, porque tú te has dado tú misma la respuesta. Efectivamente, los capitalistas tienen que crecer, primero porque tienen muchos beneficios con los que tienen que hacer algo. Y segundo, y lo has dicho tú, por la competencia entre ellos. En el momento en que un capitalista deja de invertir y de crecer, automáticamente los otros capitalistas se le comen el mercado, y se le comen la tecnología, y se le comen los avances. Y por lo tanto, el capitalista está obligado a crecer. No es una opción para un capitalista decir, yo ya tengo bastante y no crezco. Dejará de ser capitalista entonces. Pero el capitalismo en sí mismo tiene que crecer por estas dos razones. Por la competencia, como has señalado tú muy bien, y también por tener que aumentar su riqueza porque ya la tiene y qué va a hacer con ella, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, pues seguimos. Bueno, entonces tenemos que en esta desfase que hay entre la capacidad de compra de los salarios, o si queréis incluso del consumo de los capitalistas y de los trabajadores juntos, y la producción total, lo que nos encontramos es que durante muchos periodos, durante bastantes periodos, puede equilibrarse el esquema a base del crédito. Es decir, en las economías modernas, el crédito supone utilizar ingresos futuros para aumentar la capacidad de compra de ahora. Si yo compro un piso y me dan un crédito para 40 años, lo que estoy haciendo es comprometer los ingresos hasta que me jubile para poder tener una casa hoy. Y esto es curioso y es muy interesante en el sistema capitalista, porque claro, lo que le está pasando es lo que acabo de explicaros, que produce demasiado para poder vender. Entonces, ¿qué hacen? Tomar dinero del futuro y ese dinero del futuro aplicarlo a las compras de ahora. Pero claro, eso tiene que seguir permanentemente, porque si no, en el momento que eso se para, se rompe la ruina. Entonces, en el periodo de expansión, el crédito añade capacidad de compra. Y esto es muy fácil porque lo hemos visto con las viviendas hace poco, ¿no? O sea, la gente tenía poco dinero, pero como le daban unos créditos a muy largo plazo
y unos tipos de interés relativamente bajos, podía comprar pisos, porque estaba pagando con su trabajo de dentro de 40 años o hasta dentro de 40 años lo que iba a pasar. En el momento que el crédito no puede pagar lo que se tiene que pagar o que es excesivo para la capacidad de endeudamiento de una sociedad, entonces se rompe el arbolito y se rompe la baraja y el sistema se hunde todavía más. Anticipando un poco lo que ha pasado en la crisis actual, el objetivo de hoy no es hablar de la crisis actual, es hablar de las teorías de la crisis, pero un poquito para que no os aburráis tanto. Entonces, ver que el consumo se ha ido manteniendo a base de aumentar el endeudamiento de las familias y de las facilidades de crédito con bajos tipos de interés, de forma que la gente podíamos comprar pisos, podíamos comprar automóviles, incluso podíamos ir de viaje, básicamente con dinero del futuro, ¿no? Con el dinero de nuestro trabajo del futuro, y eso permitía a las familias seguir viviendo. ¿Qué ha pasado? Que prácticamente no ha habido ahorro familiar, la gente no tiene ahorro. Por ejemplo, en Estados Unidos la inmensa mayoría de las familias no tenían ahorro, en el Estado español muy pocas, y lo que están son las familias tremendamente endeudadas. Cuando se corta el crédito, por las razones que sean, que no vamos a entrar ahora, pues no se puede seguir consumiendo, entonces se rompe completamente la posibilidad de consumir recursos futuros y cae la demanda y tenemos una crisis económica. Es decir, que una de las razones principales, o por lo menos una muy importante, que genera la crisis económica es el subconsumo. Y esto es absolutamente esencial del capitalismo, o sea, eso no se puede evitar, porque para que haya beneficios tiene que haber más producción que salarios. No sé si esto queda claro. Y para que haya más producción que salarios, la gente que son la que compra, aunque compren los capitalistas, pero siempre tienen que quedar los beneficios, entonces siempre habrá inherentemente al sistema una disminución de las mercancías que se pueden comprar frente a las mercancías que se pueden producir. Si nosotros vemos, por ejemplo, ya volvemos atrás, no habrá exclusiones. Sí. Durante los últimos años, desde los años 70 hasta los años de la crisis, los salarios de los trabajadores de los países ricos, en épocas de prosperidad, han estado cayendo así. O sea, la evolución de los salarios ha sido esta. Es decir, cada vez los salarios eran más bajos, y siguen siendo. Y sin embargo, cada vez se vendían más mercancías. ¿Por qué se vendían más mercancías? Gracias al crédito. Es decir, existían suficientes créditos a suficientes bajos tipos de interés para que a pesar de todo la gente pudiera seguir comprando. En el momento que ese crédito se ha roto, entonces claro, no hay suficiente dinero tal como os estoy explicando. Tenemos que volver atrás. Esa sería una de las razones. Dentro del esquema marxista, la razón principal, hay tres razones principales, las tres son importantes. Una razón importante es la teoría del subconsumo, o si queréis de la sobreproducción. Unos lo explican en función de que se consume menos, que lo he hecho yo porque me parece más intuitivo, otros lo explican en función de que se invierte demasiado, que para el caso es más o menos lo mismo. Otra razón importante que es inherente al capitalismo es la que se denomina las crisis de proporcionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, intuitivamente es bastante fácil de entender. Esto ha dado lugar a montones de fórmulas que realmente no nos hacen más que marear, pero yo voy a intentar explicarlo de una manera lo más sencilla posible. En cualquier economía capitalista, pero en cualquier economía, diría yo, pero en la economía capitalista todavía más claramente, hay unas empresas que producen bienes de producción. Como sabemos todos, los bienes de producción es aquello que sirve para producir otros bienes, ¿no? Pues el acero, la madera, los tornillos, la energía, el conocimiento, bueno, todo, ¿eh? No hace falta que aclaremos esto. Y hay otra serie de empresas que sirven para producir los bienes de consumo, ¿no? Aquello que consumimos todos. Hay algunas que pueden ser un poco, la divisoria puede ser un poco
poco fluida, pero bueno, esencialmente podemos plantear el en una economía, entonces, necesitamos que lo que se produce en esos dos bloques tenga una cierta proporción entre ellas. Porque ahora imaginemos que hay un montón de empresas que están produciendo acero, hay un montón de empresas que están produciendo energía. Si no hay empresas que gasten esa energía y que gasten ese acero, ¿qué van a hacer? Aquello quedará amontonado allí en una sobreproducción, si queréis, y aquello se colapsará, porque no seguirá el ciclo de las mercancías productoras de bienes de producción. Por el otro lado, tenemos otro montón de empresas que realmente están produciendo bienes de consumo. Los zapatos, la ropa, la comida, una parte importante de las viviendas, lo que deseamos como ocio. Bueno, no hace falta que explique más. Y entonces también necesitamos que lo que toda la sociedad consuma sea eso que se produce, porque si se produce de más o si se produce de menos, tenemos problemas. Pero resulta que en el capitalismo no hay nadie que programa eso. En el capitalismo los únicos que programan eso son los capitalistas siguiendo su beneficio, siguiendo la búsqueda del beneficio. Pero eso de seguir la búsqueda del beneficio, unas veces les sale bien y otras veces les sale mal. Os voy a poner un ejemplo. Hace 6 meses o 8, no sé cuántos eran, no creo que lleguen ni a 8. ¿Cuántas vacunas contra la gripe A se han producido en este país? Parece que dijeron que había 3 millones y pico de vacunas para la gripe A. Y yo me pregunto, ¿dónde estarán guardadas ahora? ¿Qué habrán hecho con ellas? ¿Por qué? Pues porque no han hecho falta. Y son unos recursos que se han hundido, son unos recursos que se han utilizado mal y que por lo tanto... ¿Pero quién sabía? Bueno, también puede haber otras razones, ¿no? Pero de momento nadie sabía. Y lo mismo para muchas otras cosas. No sé si os imagináis ahora, pues, para hablar de alguna cosa un poco más moderna. No sé muy bien qué es un iPod de esos, un iPod 3, no sé qué es. Pero me suena a que es como un teléfono móvil complicado, ¿no es eso? Y que es bastante caro. Seguramente las empresas de móviles querrán vender más, pero la gente no compra. Y por lo tanto es posible que haya una desproporción. Es decir, que en una economía, incluso teniendo en cuenta las importaciones y las exportaciones, necesitamos una cierta proporción entre los medios de producción y los medios de producción que se van a usar y los medios de consumo y los medios de consumo que se van a consumir. No sé si veis esto. Esto se puede hacer demostración matemática también, pero me parece que no es necesario. Entonces, como no hay planificación y como no hay ninguna medida que nos diga lo que tenemos que producir, pues esto se da bien como el burro flautista, por casualidad. Cuando sale bien, sale bien. Y cuando sale mal, sale mal. Y entonces, cuando no está bien proporcionado los medios de producción y los medios de consumo, el desfase de unos y de otros va a generar claramente un exceso de unos productos y una falta de otros, lo cual llevará a que disminuya el beneficio de los capitalistas y por lo tanto tendremos una crisis otra vez. Estos dibujos son muy elementales, pero reflejan un poco, ¿no? Nosotros tenemos la producción de bienes de equipo, pero si la necesidad de bienes de equipo es más pequeña, o producción de bienes de consumo. ¿Vosotros sabéis cuántos automóviles se producen al año en el mundo? Dicen que unos 90 millones al año, de automóviles al año. ¿Sabéis cuál es la capacidad de consumo de los automóviles? Aproximadamente 60 millones al año. Bueno, pues ahí tenemos 30 millones, no solamente de automóviles, ahí tenemos 30 millones de acero, ahí tenemos 30 millones de un montón de desfase. Y entonces, claro, esto que es muy difícil que la proporción se dé en los dos extremos, en los dos sistemas, pues realmente genera también la crisis. Alguien me podrá decir, ¿y cómo es que no hay crisis todos los años? Bueno, porque normalmente los empresarios, las decisiones que toman nunca son de mucho más o de mucho menos. Toman un poco más y un poco menos, y entonces se van ajustando las proporciones. Pero ya veis, por ejemplo, que en el caso de la industria de la vivienda
En este país los empresarios les dio a lo loco, no a lo loco, porque creían que iban a obtener más beneficios, les dio por producir casas y casas y casas, y ahora en el Estado español hay 1 millón y pico de viviendas en venta. Es decir, la desproporción está ahí. Y es curioso porque cuando hablamos del desastre que supuso la civilización del ladrillo, digamos, nadie o muy poca gente se preocupa de pensar todos los recursos que están ahí gastados que tenían que haberse gastado en otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación de desproporcionalidad, tenemos también todos los números para la crisis. Es decir, ahí tenemos, y en el caso último del Estado español, lo que ha habido es una desproporción brutal, absolutamente brutal, entre el crecimiento de la economía real. La economía real, por mucho que haya crecido en China y en la India, a nivel global, más o menos, cito de memoria y no me acuerdo exactamente, pero diríamos que ha estado creciendo en torno al 4% por ahí al año, 4 o 5% al año, ¿no? La economía global. Es igual, 4, 5, 6, da lo mismo. Las finanzas han estado creciendo 50 veces más. Porque las finanzas se montan unas sobre otras, ¿eh? Es aquello del Ponzi, aquel. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido un momento que había tantas finanzas, y pensar que las finanzas, el beneficio lo tienen que sacar del mundo de lo real. Porque tú ya puedes poner todos los millones de dólares que quieras aquí, que si los dejas aquí no hacen críos, ¿eh? Lo que hacen es chupar del mundo de lo real. O sea, de hecho, tenemos una economía real así y una burbuja mucho más grande, que yo no llego, del mundo financiero aquí. Y aquí el mundo financiero absorbe la riqueza de lo real, pero llega un momento que esto no puede multiplicarse por 50 como se ha multiplicado esto, y por lo tanto la desproporción entre lo financiero y lo real también ha llegado a un límite, que es una de las razones que ha hecho estallar la burbuja. Es decir, no se puede crecer tanto en el término financiero si no creces tanto en lo real. Entonces tenemos una segunda razón para el tema de las razones o las grandes corrientes de por qué hay crisis en el capitalismo. Y venimos finalmente a la tercera, que es un poquito más complicada, que es la teoría de la tasa de beneficio decreciente, o la tendencia de la tasa de beneficio a decrecer, como lo queramos llamar, que es la siguiente. Vamos a ver en un segundo que en el capitalismo el funcionamiento normal, y subrayo lo de normal del capitalismo, genera que necesariamente la cantidad de medios de producción invertido para producir cualquier mercancía crece de una manera mucho mayor que la que crece la cantidad de trabajo dedicada a esa mercancía. Pero como el beneficio surge solo del trabajo, llega un momento que esa cantidad de maquinarias invertidas, ya os lo voy a explicar un poco más despacio, ¿eh? Pero llega un momento en que esa maquinaria invertida, que ha crecido tanto, no puede dar beneficios, o sea, el trabajo dedicado a esa producción no puede dar beneficios para la totalidad del capital invertido. Y por lo tanto, cada vez el capital va teniendo menos beneficio. Ya sé que es un poco más complicado, ¿eh? Ya os he dicho que era un poco más complicado, pero primero voy a intentar explicaros así como muy por encima. Bueno, de cualquier manera vamos a explicar despacio. Yo, como soy de una generación de pizarra, todavía prefiero la pizarra que estos frascos tan modernos, pero juntando los dos igual nos entendemos. Es decir, si nosotros tenemos que estos son los medios de producción producidos, es decir, lo que una empresa utiliza como inversión, utilizando nuestra terminología. En terminología marxista sería el capital constante. Y esto es lo que pagamos en salarios, que es el capital variable. Si resulta que para responder un poco a la competencia que decías tú, cada vez nos vemos obligados a invertir más de aquí, y podemos aumentar también un poco lo que invertimos en trabajo, pero normalmente no aumenta en la misma proporción porque sería demasiado, entonces este V tiene que proporcionar excedente, plusvalía, como queráis, beneficios, cada vez para más C. Y llega un momento entonces en que si tú divides
salarios. Imaginemos que la plusvalía es el 100%. Tú tienes la plusvalía, esto supongo que hicisteis la semana pasada, no voy a entrar si no me preguntáis. Si tenemos la plusvalía y un capital invertido, el capital que se invierte es el capital constante más sus salarios, el capital variable. Si tú resulta que vas agrandando la C, lo que tendrás este cociente es cada vez más pequeño, ¿no? Necesariamente. Por esto que os digo, cada vez la cantidad de medios por persona o por hora trabajada disminuye y por lo tanto los beneficios también. ¿Estáis de acuerdo? Pues más bien no. No del todo, pero no con matices. Por una razón, porque puede ser que al aumentar la V, es que no le llevamos arriba, al aumentar la V, también haya aumentado P. Y claro, si aumenta P, por lo menos en la misma proporción que aumenta C, entonces no cae la tasa de beneficio. Entonces, para poder decir que a medida que aumenta la inversión, disminuye la tasa de beneficio, tenemos que probar otra cosa. Y es que la C va a aumentar en mayor proporción que la V. Porque si los salarios y si la plusvalía, no los salarios, si la plusvalía aumenta en mayor proporción que la C, entonces podemos aumentar C, pero también aumentar beneficio. Entonces, por eso no decimos que es la ley de la tasa decreciente, decimos que es la tendencia decreciente de la tasa de beneficio. Es decir, hay que matizar. Y ahora vamos a explicar un poquito más para ver cómo matizamos. Es esto, ¿no? Pero voy a intentar ver si con todos estos dibujos nos queda mejor. Sí, la contradicción es la que os acabo de señalar, ¿no? Como tú has señalado muy bien, los capitalistas se encuentran siempre en competencia, y una competencia feroz. Entraríamos en problemas cuando pensemos en el oligopolio. O sea, la teoría del valor y el oligopolio tiene sus matices, pero hoy no toca, no vamos a entrar a ese nivel. Entonces decimos, resulta que nosotros, por la competencia que hay entre los capitalistas se ven obligados a invertir permanentemente para ganarle el mercado al otro. Y al invertir permanentemente, aumenta esa C, tiene que pasar la C cada vez porque las inversiones son cada vez mayores. Normalmente, el capitalista lo que no suele hacer es aumentar el número de trabajadores en la misma proporción, todo lo contrario. Generalmente lo que va a intentar es disminuir los trabajadores y aumentar la C. Si disminuyen los trabajadores y aumenta la C, se está ahogando a sí mismo. Y se está ahorcando en cierta manera. Permanentemente. Porque a medida que aumente la C, la tasa de beneficio va a disminuir. Por eso no se puede llamar ley, porque no es seguro que va a pasar eso. Porque alguna vez puede pasar al revés. ¿Me explico? Entonces hablamos de la tendencia, ¿no? Y en el progreso tecnológico, que está la base de todo avance en la economía moderna, está también la raíz de la crisis, ¿no? La caída de la tasa de beneficio en este sentido. Bueno, lo del trabajo vivo, lo del trabajo constante, lo del capital constante, ya hemos hablado. Simplemente reflejarlo aquí en un gráfico, es decir, tenemos la C, la V y la D, pero yo ya lo he hecho aquí, porque voy más deprisa. ¿Qué es la plusvalía? Ya sabéis. Y entonces, ven un poco más visualmente lo que yo os acabo de decir, ¿no? Por una parte tenemos arriba el valor, o sea, el tiempo que trabaja un trabajador, sabéis que trabaja para dos cosas. Una, para pagar su propio salario, que es reproducirse el trabajador como tal trabajador, que sería la V. Y la otra, el trabajo no pagado con el cual se queda el capitalista. Si resulta que nosotros queremos incrementar la plusvalía, hay dos formas de hacerlo. Por una parte, como se llama la plusvalía absoluta, es decir, a lo bestia, aumentar las condiciones de explotación, hacer que trabajen más horas, hacer que trabajen... ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, parecía que ya no iba a pasar más, pero pasa. Entonces, la plusvalía se aumentaría incrementando la jornada de trabajo. O indirectamente, si tú compras una máquina nueva, es decir, o unas máquinas nuevas, o haces un taller nuevo, tú puedes disminuir el tiempo que necesita el trabajador para cubrir su salario
y a la vez aumentar la plusvalía, pero a costa de aumentar la C. Con lo cual, si esta C, que aquí ha quedado pequeñito, va aumentando más que proporcionalmente, acabaremos porque la plusvalía hay que dividirla por una C más V mucho más grande y acabaremos con una disminución de la tendencia de la tasa de crecimiento. Y tenéis aquí bien claro, ¿no? La tasa de beneficio, que es ese P más C que he señalado yo aquí. Os dejo para que lo leáis, pero sigo porque ya es lo que ya os había dicho. Marx dice, eso de que la plusvalía, la P, pueda aumentar más que la C, dice, es muy difícil, porque es muy difícil exprimir cada vez más a una clase trabajadora empobrecida. Lo que pasa es que ha habido temporadas del capitalismo que ese empobrecimiento ha sido mucho más relativo que absoluto. Por lo tanto, todavía se puede apretar más, como estamos viendo ahora que se puede apretar. Por otra parte, Marx era más optimista y pensaba que con la lucha de clases no dejaríamos que nos apretaran tanto. Desgraciadamente, ahora estamos viviendo una etapa en la que parece que estamos dejándolo todo. Y después, otra vez, lo que ya hemos dicho, ¿no? Y a medida que se acentúa el cambio tecnológico, el volumen de C aumenta, y entonces la P es como si tuviera que arrastrar a todo el capital, ¿no? Yo me imagino a veces, lo que pasa es que no sé dibujar, pero como un carro, ¿no? Tenemos aquí un carro. Y este carro, aquí tiene un caballo que sería la plusvalía. No, este tira de aquí. Este arrastra. Este. Tira, la plusvalía tiene que cubrir esto. Si nosotros vamos haciendo crecer la P, aunque crezcamos un poco más la P, hagamos un poco más grande, difícilmente va a ser suficiente como para dar beneficios a todo, porque el empresario se va a fijar sobre todo en la totalidad del capital que tiene invertido. Y esa es la corriente más subterránea, digamos, como la menos evidente, pero la más profunda de la crisis del sistema capitalista. Aquí es lo mismo, son dibujitos de estos. Llegará un momento en que será asintótica, y aquí un dibujo para ilustraros. Imaginaros aquí la relación entre trabajo y capital, ¿no? Aquí un trabajador o dos o tres, pero la cantidad de capital invertido. Entonces, ese trabajador tiene que dar plusvalía para todos, ¿no? Y la verdad es que 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo no pueden dar tanto de sí. Insisto en que no estamos hablando de una ley, sino de una tendencia, porque el propio Marx decía que los capitalistas reaccionan ante esto. Y dicen, bueno, si ven que la tasa de ganancia va cayendo, entonces van a tomar medidas para que no caiga la tasa de ganancia. O sea, el capitalismo es siempre un sistema enormemente eficiente, pero enormemente conflictivo, porque hay la lucha competitiva y porque hay la lucha permanente de los capitalistas por tener más beneficios, y la lucha contra los trabajadores. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues medidas directas para aumentar el rendimiento del trabajo. La reorganización del trabajo, aumento de ritmos, disminución de los tiempos de descanso, y daros cuenta que está pasando ahora. Es en el año 2010 y lo que te rondará mañana. Y después piden al Estado una legislación favorable a sus intereses. Es evidente, no hay nada más que ver la negociación salarial que se está planteando y las medidas que se están tomando con la crisis. Y luego la reducción de salarios. Estamos viendo todos los días ahora, otra vez con la crisis, que los salarios están reduciendo. Es decir, en la crisis, lo que el capitalista va a intentar hacer es aplastar el coste de mano de obra, el coste del trabajo, para volver a recuperar la plusvalía que, por las razones señaladas antes, había perdido. Entonces, para que veáis un poquito por dónde hemos llegado a la crisis actual. O sea, nosotros tenemos ahora esas tres grandes corrientes, ¿no? Pero como os he dicho antes, es importante darse cuenta que esas tres grandes corrientes se manifiestan de formas distintas. En la crisis de los 70, la tasa de beneficio había caído bastante. Y había caído porque durante todos los años 60, la clase obrera occidental, siempre estoy hablando de momento para los países ricos, la clase obrera occidental había sido una clase obrera con mucha pujanza, con fuerza política, y había conseguido aumentos de salarios y aumentos de la economía desde el estado del bienestar bastante sustanciales. Siempre en la explotación capitalista, no nos hagamos ilusiones, pero dentro de la explotación capitalista se habían conseguido aumentos salariales y estado del bienestar mejoras. Entonces, ¿qué supuso eso?
pues supuso que caía la tasa de beneficio. Es decir, si nosotros conseguimos, si esta es la producción, y conseguimos que esto suba, es decir, que esto sea más grande, pues lo que va a pasar, que esto suba, lo que va a pasar es que esto va a caer. No caerá ahora por aquí, pero caerá por aquí. Y entonces durante los 60 cayó por aquí, porque hubo enormes inversiones en nuevas industrias, pero cayó también por aquí porque subieron los salarios. Y entonces hubo todo el cambio de signo de la política económica y de la dinámica económica, en la cual los capitalistas iniciaron todo un proceso, tampoco voluntariamente, era una crisis otra vez, surgió la crisis, pero a la salida de la crisis pudieron ellos plantear un proceso de facilidad financiera, es decir, el neoliberalismo, la desregulación financiera, es decir, bueno, ahora nosotros no vamos a beneficiar, el planteamiento de los capitalistas era, bueno, si nosotros no ganamos lo suficiente, porque lo que pasó en los años 70 es que no ganaban lo suficiente, si nosotros no ganamos lo suficiente no vamos a invertir. ¿Pero qué van a hacer con su dinero? ¿Os acordáis que hemos dicho que tienen que reinvertir? Pero claro, como no hay industrias que les dieran beneficio, lo que hacían era colocar ese dinero, en términos de dinero, en la gran banca internacional o en los bancos de los distintos países. Y entonces hubo que los bancos tenían una plétora de liquidez, una plétora de dinero. Si a eso le añadimos la crisis del petróleo que hizo que los jefes petroleros tuvieran mucho dinero y la desregulación financiera, es decir, que cada vez hubiera menos normativa de control de los capitales, lo que facilitó también que los capitales negros o los capitales grises entraran en las corrientes legales, por ejemplo, el capital de la droga, el capital de la prostitución, el capital de las armas. Todo esto hizo que en los años 70 hubiera una enorme cantidad de capital que estaba buscando rentabilidad, pero que no podía ir a buscar la rentabilidad al ámbito actual, al ámbito de lo real, porque no había demanda, y el encaje de la crisis de subconsumo. De forma que apareció esta desproporción entre el ámbito de las finanzas y el mundo de lo real. Y todos sabemos, yo no me puedo parar hoy en hablar de la crisis en detalle, pero todos sabemos que eso llevó a que los capitales del mundo entero quisieran invertir a cualquier precio y dieran créditos como dieron, particularmente en Estados Unidos y en Inglaterra y en España, pero dieron en todos los países créditos muy fáciles. Al mismo tiempo, se deterioraban los salarios, pero la gente podía seguir comprando cosas por el crédito, como hemos explicado antes. Con lo cual, aparece una situación de bienestar, de boom, de España va bien del Aznar, pero que también lo decían en otros lugares. Hasta el momento que esa desproporción entre las finanzas y lo real se cae y entonces estalla la burbuja, los bancos empiezan a perder mucho dinero porque la gente no les puede pagar las hipotecas, es decir, la disminución de salarios se cobra a su precio, no puede pagar las hipotecas, los bancos desconfían totalmente unos de otros, colapsan y congelan completamente el crédito y tenemos la crisis económica. La crisis económica, que permitidme que os diga, se apoya en dos partes, no se apoya en una. Seguro que os han hablado siempre de que la crisis es financiera, y es una crisis financiera, pero no solo financiera. Yo creo que, por algunas razones, no se habla mucho de un esquema más completo de la crisis, que yo no voy a hacer nada más que un boceto rapidísimo, ¿no? Pero sobre todo para mostrar que la crisis actual no se refleja solo en las finanzas. Por una parte, lo que está en morado, no sé si se ve que es morado, pero bueno, lo de aquel lado es morado, lo que está verde es el elemento real. O sea, el mundo no está hecho de dinero por aquí y el mundo real por el otro, están combinados. Y entonces nos encontramos con un sistema financiero en los 70, con una enorme expansión financiera, por las cosas que muy rápidamente he dicho, abundancia de créditos baratos, lo que es la titulización, si tenemos tiempo luego os explico, seguramente ya lo sabéis, no voy a entrar, con lo cual, aunque había un estancamiento de salarios, el consumo se sostiene a crédito. Entonces, hasta aquí, hasta donde dice compra de viviendas, todo iba bien. El crédito tapaba los huecos, digamos así. Pero, como resulta que por una serie de razones aumentan los tipos de interés y los salarios siguen bajando, en Estados Unidos y en Francia y en toda la Unión Europea y en Japón y también en España, entonces, además subieron los precios de los alimentos y del petróleo,
La gente empieza a no poder pagar los créditos. La gente empieza a no poder pagar los créditos y aparece la morosidad en las hipotecas basura, que como sabéis fue enorme en Estados Unidos. De ahí que se hundan los paquetes financieros, aparece la incertidumbre, los problemas financieros de la banca de todo el mundo, que no os voy a explicar ahora cómo se transmitía a todo el mundo a través de la titulización, la congelación del crédito y la crisis financiera. Como resulta que los salarios no tienen capacidad de sostener compras, es decir, tenemos claramente una crisis de subconsumo. Una crisis de subconsumo. En esta ocasión, yo creo que, ya sé que pongo mi cuello en la picota y se podrá discutir, pero yo no creo que se puede hablar de que es una crisis de la caída de la tasa de beneficio, porque durante los años 90 las empresas han tenido los beneficios mayores de su historia. En esta ocasión la crisis es más bien de subconsumo, que luego, claro, revierte en el momento que eso estalla en la caída de la tasa de beneficio. O sea, son las tres grandes corrientes que se mezclan, unas veces unas más poderosas y otras veces la otra. Entonces, con la incapacidad de sostener las compras, la reducción del consumo y tenemos la crisis económica. Es decir, que realmente con lo que nos vamos a encontrar es con una combinación de las distintas corrientes estas que yo señalo y que realmente son las que van a conducir a aparecer en la crisis económica. Alguno de mis compañeros señala, y a mí me parece bien, que eso no quiere decir que el capitalismo se hunde. Personalmente creo que el capitalismo está saliendo de la crisis en enormes condiciones favorables para ellos y tremendas condiciones desfavorables para nosotros, pero eso si tenemos tiempo y queréis que hablemos de eso, hablamos después. Simplemente señalar que, por debilitado que se encuentre, ningún sistema económico se hundirá por sí solo de forma automática. Hay que destruirlo. Y a todos nosotros nos toca destruirlo y vosotros tenéis la enorme suerte de tener más años por delante para poder conseguirlo. Lo dejamos aquí ahora y hacemos el coloquio, ¿qué os parece? Vosotras diréis, esto no es una clase, o tenemos que dar créditos también para que hagáis preguntas. No creí que os había asustado tanto, la verdad. Va, te lanzas. Decía aquí, ¿tú te lanzas? Sí. Bueno, dentro del último periodo que has explicado, lo que la crisis actual, el capitalista no se da cuenta de que reduciendo los salarios lo único que hace es que baje, digamos, que la gente no tenga dinero para comprar la producción que produce, y aparte de las entidades bancarias, de las financieras, no conceden ningún tipo de crédito y que se cerrar en banda a la producción de dinero bancario. ¿Qué hacemos? ¿Una pregunta y una respuesta? ¿O hacemos dos o tres preguntas y luego alguna respuesta? ¿Cómo queréis? Bueno, de momento te contesto antes de que se me olvide. ¿Sí? Estaba buscando el lápiz para pintar, pero... A ver, una cosa que no tenemos que subvalorar es a los capitalistas. Los capitalistas yo creo que son muy listos y que saben lo que hacen. Lo que pasa es que los capitalistas creo que tienen como una perspectiva en el tiempo cortísima. O sea, ellos son, después de mí, el diluvio. Aquello de decir, bueno, yo gano dinero ahora, ya veremos qué pasa. Yo pienso que hay momentos en que están jugando con fuego. Y creo que hay momentos en los que tendríamos que exigir las responsabilidades penales. Yo digo, todos los que han gestionado los sistemas financieros de la forma que han gestionado y los impuestos como nos han llevado, perdón, los salarios como nos han llevado, tendrían que responder penalmente por lo que han hecho. Pero como no decimos nada a nadie, y entonces yo creo que ahora son muy conscientes. Por ejemplo, en este momento, supongo que todos sabéis que de todo aquello que se habló de regular los capitales, de eso no se ha hecho nada. Y me temo mucho que no se va a hacer nada. Y sin embargo, todos los dirigentes políticos y económicos que se reunieron en Washington y se reunieron en Londres y se reunieron en Pittsburgh han dicho, hay que regular el capitalismo. Y no están regulando el capitalismo. ¿Qué es? ¿Que son tontos? No, no.
situaciones de poder. Y entonces, bueno, mientras podamos, ganamos. Y yo creo que esto es gravísimo. Y yo creo, insisto, que nosotros tendríamos que ser conscientes de que están jugando con fuego. Yo creo que tiene que haber una crisis relativamente rápida, otra pronto. Porque es que si os fijáis un poco, no han resuelto ninguno, absolutamente ninguno de los problemas que dieron lugar a esta crisis. Ni se ha regulado el capitalismo, ni aumenta la demanda, al contrario, está disminuyendo. Entonces dices, bueno, otra vez los financieros están ganando dinero, y mucho. Entonces no han cambiado absolutamente nada. Dices, ¿es que no se dan cuenta? Sí, yo creo que sí. Pero dicen, bueno, mientras dura, luego ya veremos. Y no se sienten en absoluto socialmente responsables. Y los políticos, que son los que quizá podrían frenar eso, pues no sé si no pueden, creo que no pueden, pero además otros muchos están tan embebidos de la economía y de la sociedad, del análisis de la sociedad convencional, pues que piensan que pueden hacer lo de Keynes, ¿no? Vamos a bombear con dinero público la economía y ya se resolverá, lo que están haciendo desde el año 2008. Y están bombeando cantidades enormes a la economía. Ahora, yo lo que digo es, ¿con eso no se resuelve? Pues yo tal como lo veo, ¿no? Por la razón que no se ha resuelto nada. ¿De aquí a 5 años vamos a tener otra? Pues no sé, no voy a decir nada. Pero que se dan cuenta, yo creo que sí. Mira, el otro día Soros, que todos sabéis el nombre de Soros, Soros es uno de los más grandes especuladores del mundo. Lo que pasa es que sus ratos libres hace filantropía. Entonces dentro de nada le darán una medalla. Igual el príncipe de Asturias podría ser. En el sentido de decir, está haciendo mucha caridad. Bueno, pues Soros el otro día decía, no me he traído aquí los papeles, bueno, pero lo tengo escrito. Soros decía, el que crea que se puede volver a donde estábamos antes, está tremendamente equivocado. Trichet, que es el presidente del Banco Central Europeo, decía, mucho cuidado porque no hemos resuelto ninguno de los problemas, lo que he dicho yo. Bueno, yo lo copio a él, no a nadie. ¿No? El director que ha sucedido a Rodrigo Rato en el Fondo Monetario Internacional decía lo mismo el otro día. Y mira, y sin embargo ayer todavía en la prensa se decía cómo los capitales financieros americanos se habían plantado y le habían dicho a Obama que de regulaciones nada. Y en este país, no es que le hayan dicho, vamos, es que en este país se han plantado desde el primer día y han dicho al capital, nada, todo lo que le quiera y ya está. Hay una imagen que a mí me gusta, la lástima que no sabes por dónde pueden venir las preguntas, me parece preciosa, que es aquella foto del señor Zapatero con los banqueros. ¿Os acordáis que cuando fue a Washington, que los franceses nos prestaron la silla? Bueno, a lo mejor los muy jóvenes no leéis esas cosas en la prensa, pero son divertidas a veces, son dramáticas pero divertidas. Bueno, el señor Zapatero fue a Washington a la primera reunión del G20 cuando la crisis, por los franceses nos prestaron la silla y fue ahí. Pero antes de ir, ¿a quién pidió consejo el señor Zapatero? A los banqueros. Y salió una foto en toda la prensa de este país del señor Zapatero rodeado de los banqueros, importantes de este país, 6. Pero lo bonito de la foto, lo dramático de la foto, no era solo la foto y a quién había ido a pedir autorización, permiso en el fondo, el señor Zapatero, sino el lenguaje corporal. El señor Zapatero estaba sentado, pues como un hombre bien educado, sentado en una reunión importante, aquello que nuestras madres y más nuestras abuelas dirían que bien educado está este hombre, ¿no? Bien. El señor Botín estaba sentado, ¿no? Bueno, yo creo que era de lo más sintomático, No saben, sí que saben, pero dicen, mientras el cuerpo aguanta. Eso pienso yo. Yo no subvaloraría nunca a los capitalistas. Tienen las mejores cabezas, pagan muy bien. Bueno, las mejores no, las mejores estamos en las izquierdas, pero las otras sí. Sí, perdona, hay una pregunta primero allí y luego. Según la tesis keynesiana, Yo no te oigo. según Keynes, para salir de la crisis se tiene que hacer una elevada inversión pública, ¿no? ¿Qué pasa con los países que tienen un déficit público, digamos? ¿Eso no lo lograría hacer? No, cuidado. Una cosa es que aumente el déficit público, otra cosa es que empeore. No, pero si ya hay déficit dentro de la economía de los países, por ejemplo, España, Sí. ¿qué pasa? O sea, si invertimos más, eso no genera más déficit
señor Krugman, que así muy rojo no es. El otro día le decía al señor Obama, con 5,5 millones de parados, que hablaba de ellos de Estados Unidos, no está permitido preocuparse por el déficit. Hay que aumentar el gasto público, ya se pagará el déficit. Porque hay 5,5 millones de parados. O sea, evidentemente empeora el déficit. No, aumenta el déficit. La situación económica puede no empeorar para los parados. A ver, es muy difícil hablar de un país como una categoría única. En los países hay clases. Y entonces, en un caso de déficit público, por ejemplo, como hay ahora en el Estado español, ¿qué ha hecho el señor Zapatero? Es decir, cortemos 50.000 millones de euros, que son cifras, el déficit público para resolver el problema del déficit. Eso supone que en vez de 4,5 millones de parados, vamos a tener 5,5 millones de parados a la vuelta de la esquina. Porque todo lo que el Estado pudiera hacer dentro de lo que es el capitalismo, no lo va a poder hacer. Entonces dices, ¿a quién le hemos dado la razón? A la banca internacional. A costa de los 5 millones de parados. Entonces dices, claro que aumenta el déficit, empeora a los trabajadores y mejora la banca. Entonces, realmente, es verdad que el déficit está aumentando. Pero otra de las razones, ¿y por qué aumenta el déficit? Aumenta el déficit porque estamos gastando más. Pero ¿y los ingresos? Es que los ingresos son fijos. Los ingresos este año han caído muchísimo por la crisis. Por el IVA, la gente, si compra menos, paga menos IVA. Y las empresas y las personas, si trabajamos menos y ganamos menos, pagamos menos IRPF y menos impuestos de sociedades, que ya se paga poco. Entonces, los ingresos del gobierno han caído este año el 17%, que es muchísimo caro. Ayer leía un artículo de Martín Seco, que es un buen economista, muy buen economista crítico, keynesiano, que decía, él es un experto en Hacienda, y hacía números, y decía, pero la caída del consumo no ha sido del 17%. ¿Por qué ha caído el 17% los ingresos? Porque ha aumentado el fraude. Y el fraude ha aumentado porque no importa mucho lo que se haga de fraude. A las empresas hay que dejarles en paz. Y entonces, realmente, no solamente ha caído las compras y las ventas, sino que han caído lo que pagan los impuestos y el fraude. Entonces, todo eso no es imperativo, no es inevitable. Y sobre todo hay otra cosa que no es inevitable. ¿Por qué no se hace una reforma fiscal de verdad? ¿Por qué si tanto dinero necesitamos no hacemos pagar a los ricos? El año 78 en este país se hizo una reforma fiscal, puro capitalismo, salida de la transición con los militares con las espadas desenvainadas. A pesar de todo, se hizo una transición, una reforma fiscal, donde la tasa del IRPF, la del tramo de los más ricos, era el 64%. Gradualmente esa tasa bajó al 56%, y en los últimos años todos los gobiernos han bajado del 56 al 43%. Desde el año 78, que era puro capitalismo puro y duro, con dictadura todavía en este país, aunque se había muerto Franco, han bajado los impuestos más importantes para los ricos, del 56%, del 64%, pero vamos a coger el 56%, hasta el 43%. Subamos al 50% a ver qué pasa, ¿por qué no? Si el 50% no nos iba a coger a ninguno de los que andamos por la calle trabajando. El 50% les iba a coger a los que tienen mucho dinero. Tenemos unos fondos de inversión que se llaman SICAV, que prácticamente no cotizan. Tenemos unos fondos de inversión que cotizan poquísimo. Y para más INRI se les ocurrió brillantemente eliminar hasta el impuesto de patrimonio, que era el único impuesto que pagaban los ricos y que pagaban muy poco. Como dijeron que pagaban muy poco, lo han quitado. Es una manera estupenda, ¿no? Lo quitas y ya está. Ayer la ministra dijo, hombre, igual nos precipitamos un poco. Es decir, es verdad lo que tú dices, pero no es verdad que no tiene remedio. Eso tiene remedios distintos de los que están haciendo. Y claro, el tema es que nosotros, incluso dentro del capitalismo, con un keynesianismo, tendríamos que pedir otras soluciones. Y yendo un poco más lejos del keynesianismo, tendríamos que pedir otras. Y desde luego la reforma fiscal sería una de las más elementales, yo creo,
que habría que estar en la calle clamando por esto, ¿no? Y mira, hemos subido 2 puntos el IVA. Yo ayer decía, resulta que ¿no os parece que es terrible que sea la señora Esperanza Aguirre que haya tenido que decir que vamos a hacer un boicot al IVA? Claro, todo el mundo se lo ha tomado cachondeo. Pero yo dije, es lo que tendríamos que estar diciendo la gente en la calle. No vamos a pagar el IVA. Y va y sale la señora Esperanza Aguirre, con lo cual ya te corta las alas y no puedes decir como ella. Pero tendríamos que decir. ¿Por qué no decimos? No, no, mira, yo ayer pensaba otra cosa, el de la historia de la nieve. Hoy es que no hay luz. Lo primero que tendríamos que hacer es organizarnos y decir, no pagaremos el recibo. Oiga, usted se ha creído. O no pagaremos el IVA, y no pagaremos el IVA. Si el IVA es muy fácil, si hacemos que de cada precio descontamos el 20% y no pagamos aquella parte. Hombre, si somos solo uno no nos dejarán. Pero si todo el mundo vamos a todas las tiendas y descontamos el 20%, a ver qué hacen los tenderos. Pero claro, tenemos la imaginación tan gastada en otra dirección que nos meten en el coco absolutamente. Es que el déficit público. Bueno, es verdad, el déficit público es alto. Pero otra cosa, no es el déficit público, ¿sabéis que es el déficit privado? Es que aquí tiramos de una cerveza y aparecen muchas cosas. La deuda pública del Estado español hoy no llega al 60%. Hay previsiones de que llegará al 70%, de momento no llega al 60%. Pero la suma de la deuda pública y privada son los bancos, llega al 170% del PIB. La diferencia es deuda privada. Es decir, que los que debemos dinero no somos los ciudadanos de ayer, es el sistema financiero de este país. Solo que han sido tan hábiles que al principio ya de la crisis consiguieron que el Estado español avalara sus deudas por 100.000 millones de euros. Con lo cual, si ahora los bancos no pagan, la deuda es pública. No ya el 70, sino el 170. Es como un juego de magia, por arte de vivirlo, que de repente debemos nosotros todos 170% del PIB. ¿Qué es lo que les pasó en Islandia? En Islandia los bancos pidieron créditos a Holanda y a Inglaterra. Y a la hora de pagar, los bancos dijeron, estamos respaldados por el Estado, que pague el Estado. Y Islandia dijo, tengo que pagar 40.000 euros por persona. Hicieron un referéndum y claro, los islandeses han dicho ni pensar. No sé qué salida le van a dar. Pero sí explicaros que el déficit es fuerte, pero que el déficit todo es el de la banca. Y aquí estamos todos tan tranquilos pensando que tendremos que pagar el déficit de la banca. Y diciéndonos, no podemos pagar la seguridad social porque, os advierto, el copago parece que está ya preparado, el copago para la sanidad. Hay unos compañeros en Madrid que están trabajando temas de privatización de la sanidad y que están mandando mensajes muy alarmados diciendo están programando el copago. Lo de las pensiones ya está bien, ya estáis viendo lo que ha pasado. Pero a mí no me extraña nada, yo si fuese ellos haría lo mismo. Si no movemos un dedo, están aprovechando el momento. Ahora no hacía ninguna falta ponerse a arreglar las pensiones, que no les hacía falta arreglarlas, pero bueno, que hiciera falta. No hacía ninguna falta. ¿Pero qué ha pasado? Aprovechemos, como están calladitos, ahí va, les contamos lo del presupuesto y les contamos lo de las pensiones y mira, lo uno por lo otro se arma un poco de barullo, salen 50.000 personas a la calle, aceptemos un ratito y a casa. O sea, no estamos reaccionando. Y entonces, claro, nos lo están todas y lo más grave, seguirán dando, esto no se acaba. Yo tengo toda la impresión de que la salida de esta crisis va a ser a base de un deterioro permanente y grave de las condiciones de vida de las clases populares. Salarios, pero no solo salarios, también condiciones de trabajo. Y así se saldrá, así conseguirán un poco más de tasa de beneficio. Y nosotros todos callamos, pues ya está. Bueno, más preguntas, que yo me enrollo mucho. O acabamos porque es tarde ya. Bueno, sí, esto es mi cuña publicitaria, ¿no? Vale, bueno, nosotros, ya os he dicho que el trabajo que he presentado yo aquí es un trabajo que hacemos un grupo de gente joven, aunque no os lo creáis,
Yo soy la única vieja que hay. Pero de gente joven que estamos intentando dos cosas. Primera, formarnos como economistas críticos con cierta solidez, tampoco hacer demagogia. Y por otra parte, divulgar nuestra formación a todo el resto de la gente que no tiene las oportunidades que nosotros tenemos. Y entonces montamos un grupo de trabajo que se llama Taifa, en el cual pues hacemos reuniones de lectura, de discusión, de debate, y hacemos también unos informes sobre distintos problemas de la economía española. Hicimos este primero, bueno, hemos hecho varios, este es el número 4. Hicimos una relación entre la pobreza y la riqueza de este país. Hay pobres porque hay muy ricos. Hicimos otro que era auge y crisis de la vivienda en España. Y hemos hecho otro que son apuntes teóricos para entender la crisis, del cual una parte es lo que hemos dicho hoy. Hemos acabado ahora, pero este año imprenta, otro sobre la crisis en el Estado español, porque este es teórico y queríamos hacer uno sobre la crisis en el Estado español, que en 10 o 12 días estará a vuestra disposición. Y todos estos están colgados en la web del seminario, que os escribo aquí. Seminario Taifa. En este seminario tenéis los informes y tenéis también el trabajo que hacemos. Yo la verdad es que os invitaría mucho a que aquellos de vosotros que queráis profundizar un poco más en la economía crítica por encima un poco de lo que se puede hacer en estas charlas, porque en estas charlas, por mucho que intentemos hacer, pues no se hace gran cosa, aunque el curso ya me parece bastante bueno, pues que vinierais a Taifa. Normalmente hacemos una reunión mensual para cada tema. Luego se pueden combinar distintos temas, el que quiere trabajar más indudablemente puede trabajar más, el que quiere trabajar un poco menos puede trabajar un poco menos, pero yo creo que nos hace mucha falta tener un instrumento de continuidad, de debate y de crítica, tanto de la economía ortodoxa, que hacemos un grupo, como de la economía de profundización en la economía marxista, que hacemos otro, y de trabajo en estos informes y también de trabajo en ayudar a otros compañeros a divulgar un poco lo que estamos haciendo entre todos. Es un grupo pequeño de gente, no nos comemos a nadie, es un grupo abierto completamente y bueno, no sé si queréis preguntarme algo, pues os cuento con muchas ganas, pero no se me ocurre mucho más que deciros, más que estaríamos muy contentos si vinierais muchos de vosotros y muchas de vosotras, por supuesto. Pues, si no hay más... Lo dejamos aquí entonces. Bueno, pues muchas gracias y espero veros.